Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los ICs o circuitos integrados dentro del circuito que nos toca, que es este circuito. Ya lo hemos venido viendo, que el chip está relacionado con el MOSFET, ¿verdad? Oscilador y conmutador. Vamos a ver esos problemas que están relacionados a los circuitos integrados. Tenemos el primero, que es el voltaje, es no salida de voltaje. Este podría estar relacionado directamente también con el MOSFET, como ya lo hemos podido explicar en las primeras partes de la presentación. Y luego tenemos el segundo, que sería baja salida en el voltaje. Entonces, si vamos a medir ese voltaje y no tenemos salida o tenemos una baja salida, el causante puede ser el IC. Veamos que en el 80% de las veces el IC es el causante, la causa raíz, ¿verdad? O la causa principal de que haya bajo voltaje. Entonces eso nos deja solo un 20% en las veces que el IC va a ser el causante de la no salida propiamente de voltaje. Entonces, viendo esto, sí tenemos igual la posibilidad, porque la fuente se está encendiendo, de ir y verificarla con la sonda pico a pico y también con la herramienta de oscilación. Ok, para estos chips, entonces voy a dividirlo en dos. Tenemos dos tipos, digamos, de circuitos integrados, que es lo que quería explicar aquí realmente. Es el oscilador, que es el que ya hemos venido viendo, que lo que hace es encargarse del control PWM, como lo tenemos acá. Pero también existen otros que tienen el conmutador integrado. Entonces tendrían unas terminales para la oscilación y tendrían otras terminales para lo que es conmutación. Usualmente lo que tienen son un drain o dos o más drains o drenadores, ¿verdad? En esas terminales quiere decir que están cumpliéndose el mismo rol del MOSFET. Entonces sería un oscilador con conmutador dentro del mismo chip integrado. Con otras palabras, un chip encargado del control PWM con un MOSFET. Como digo, puede ser de 8 pines, puede ser de 16 pines. Hay de diferentes marcas, modelos. Y tenemos que también aprender a identificarlos para ver, por ejemplo, yo podría relacionar este chip si hay algún pin que no me esté funcionando, y ese pin no me esté dando salida de voltaje al final. Muy posiblemente es la parte de MOSFET la que esté dañada dentro de ese chip. Y también, si tenemos bajo voltaje, que es la mayoría de las veces, tendríamos que medir también aquí a ver el chip, a ver si hay un problema de oscilación, primeramente en los pines de oscilación. Y habría que saber identificar también, digamos, en el circuito, brincarnos la parte del MOSFET, porque aquí ya tenemos el drain en ese tipo de fuentes, y seguir el circuito a lo que sigue después de lo que va del MOSFET, que era lo que ya veníamos viendo con anterioridad. Solo voy a nombrar aquí las referencias para ver si les sirve también. Las referencias que yo tengo serían otros documentos. Uno se llama Testear circuitos integrados en fuentes de poder conmutadas. En el paper número 2 lo tengo ahí. Y tengo otra referencia a otro documento que se llama Principales problemas relacionados a la ausencia en la salida de voltaje en una fuente de poder. Ya eso lo había mencionado también anteriormente como referencia. Luego tengo también una referencia relacionada más a circuitos integrados o ICs. Sería testear circuitos integrados en fuentes de
de poder. El paper número 1, ahí hay varios papers acerca de eso, entonces lo ideal sería que se aprenda a testear y identificar las fallas relacionadas con esos chips también, como digo, con los diferentes métodos, ¿verdad? Al final, si falla una de las terminales, normalmente lo que casi siempre se hace es sustituir el chip, porque ya aunque solo sea una de las terminales que esté dañada, eso nos puede llevar a otro tipo de problemas más adelante. Entonces mejor cambiar el chip y no llevarse sorpresas, inclusive después de haber solucionado el problema de otra forma. Eso no se debe hacer. Lo que hay que hacer es buscar ese chip, el datasheet, para ver el funcionamiento y desoldar y soldar uno nuevo en la placa. Bien, entonces estamos claros que si tenemos un oscilador con conmutador en el integrado y tenemos conectado el drain hacia algún lugar en la pista, quiere decir que ese IC o circuito integrado es oscilador más conmutador, y por ende que el conmutador está presente en el IC, aparte del oscilador, ¿verdad? Ok, aquí lo que tenemos es más o menos un movimiento, entonces ya entre lo que es este filtrado que teníamos aquí, y al final a la derecha teníamos el transformador chopper dentro de la zona caliente, donde se ha movido el IC en el medio de los dos, porque aquí ya ahora está todo de manera integrada. Y lo que vamos a hacer ahora es aprender a medir este integrado en su drain. En esta terminal vemos que aquí tenemos un drain en esta y un drain en esta otra del circuito. Entonces, una vez que los hemos ubicado, podemos proceder con el multímetro. Tenemos acá la punta roja viendo hacia el drain que queremos medir, y la otra, la punta negra del multímetro, la ponemos en la tierra correspondiente. Esto yo lo he visto que se hace también, digamos, con la fuente de poder encendida utilizando las puntas, aunque dependiendo de varios factores, por ejemplo de los pines, si están muy cerca los pines o están muy incómodos, podemos provocar un corto si ponemos esto en el lugar que no corresponde para medir el voltaje, ¿verdad? Entonces volvemos a lo que ya teníamos, que era a la hora de medir drain, pero en el MOSFET. Ahora es diferente porque está integrado. Lo mejor, o lo que yo recomendaría, es apagar primero la fuente de poder, y una vez hechas las conexiones ya podemos volver a encender, y entonces si medimos el drain. Eso con lo que acabo de decir, con el problema de la punta, pero también para no dañar el multímetro, porque el multímetro se puede dañar, como sucedía con el MOSFET. Si el drain está aquí integrado, pues podría llegar a pasar lo mismo. Otra forma de hacerlo, como lo dice aquí, entonces no es que no se puede medir, pero también se puede evitar medir con el multímetro, que ya nos estaría entregando un valor, pero también lo podríamos solamente testear con la herramienta para testear la oscilación de la AC sin ningún problema, que es la que tenemos aquí, como lo estábamos haciendo ahí con el drain en el MOSFET. Tengo las referencias aquí. Entonces los pasos serían: primero apagar la fuente de poder, luego conectar las puntas de prueba si es que queremos utilizar el método de arriba, y la negra utilizaríamos un caimán. Aquí yo dibujé una punta, pero se puede utilizar un caimán como ya lo habíamos visto anteriormente, y luego encendemos y hacemos la prueba del drain cuando ya reencendemos la fuente. Las referencias serían: cómo testear circuitos integrados en fuentes de poder conmutadas, lo tengo en un paper que es el número 10, y luego cómo testear voltaje en fuentes conmutadas sin dañar el multímetro, que es un tema que ya habíamos visto. Entonces aquí lo repito por si lo
lo han separado para que no se olviden de que pueden dañar el multímetro, y por eso se recomienda apagar si es que siempre quieren usarlo. Entonces, como a modo de resumen de lo que acabamos de ver, podemos medir la oscilación de los circuitos integrados de oscilación y conmutación, y podemos también testearlos. Para eso se utilizan dos métodos: el que acabamos de ver, que puede ser también mediante el uso del osciloscopio, o la herramienta para testear la oscilación en la AC, en MOSFETs y en choppers. Eso es lo que acabamos de ver. Y también hay otro método, que es el método por el cual verificamos un componente en la salida. Para eso no es necesario testear o medir directamente la oscilación, y tenemos un ejemplo. Entonces, si queremos evitar poner ahí el osciloscopio, poner la herramienta para testear la oscilación de la AC, lo que podemos utilizar es, o si no podemos también en el momento, porque la herramienta no cumple con los requerimientos como la frecuencia, la alta frecuencia, entonces podemos ir a revisar en otro componente, como por ejemplo podemos hacer en algunos componentes como un regulador de voltaje que se encuentra en algunas de las fuentes. Aquí tengo el ejemplo. Normalmente los reguladores de voltaje como mínimo tienen una entrada y una salida. Algunos tienen una pata o pin, digamos, que se llamaría, por ejemplo, ajuste en algunos. Y si nosotros tenemos aquí en la salida el voltaje deseado, quiere decir que a través de todo ese circuito, si nos vamos devolviendo y devolviendo hasta ya sea el IC, ¿verdad? En las terminales de oscilación o en el MOSFET, se está dando la oscilación correctamente para que yo al final acá tenga esa salida. A modo de resumen también, eso queda entonces ahí opcional, ¿verdad? A modo de resumen también tenemos aquí la herramienta para la oscilación de la AC, como lo vemos acá. Tenemos el Caimán, tenemos ahí el bulbo de neón. No es la única forma de hacerlo, pero sí lo tengo yo referencia a mi proyecto hacia la herramienta para testear la oscilación en la AC en MOSFETs y choppers más que todo. Pero aquí tenemos el resumen de la lista de lo que hemos hecho y dos cositas más que no forman parte de esta presentación, pero que son importantes, que son: en primer lugar, tenemos que podemos medir los MOSFETs en el drain, ¿verdad? O drenador, como lo indica esta D. También podemos medir los choppers, transformadores choppers. Esto es en la entrada y la salida del chopper, es decir, en la zona fría, en la zona caliente, o en la entrada y salida, ¿verdad? Y como un tercer punto, podemos, gracias a esta herramienta, también medir los ICs, osciladores en el drain también, que es lo que acabamos de ver en este tema. Y aparte he apuntado dos lugares más donde yo podría utilizar esta herramienta, aunque no está hecha específicamente para este tipo de revisiones. Por ejemplo, si yo lo conecto en la red eléctrica del taller o del hogar o del laboratorio, vamos a poder ahí testear también la presencia de AC. Para eso tengo varios videos con comprobadores de AC para medir fase, neutro y tierra. También uno inalámbrico para hacerlo mediante el uso de transistores y una batería de 9 voltios. Pero esta herramienta sirve también para directamente, pareciera como tener un buscador de polo, aunque el buscador de polo es un diseño distinto. Pero bueno, ahí nos podríamos dar cuenta, porque se estaría encendiendo el bombillo, ¿verdad? Y luego la intensidad del bombillo nos podría dar algún tipo de indicación, lo mismo que para estas mediciones de lo que se trata este documento, esta presentación. Y luego ese mismo detector o detección de AC mediante esta herramienta se podría utilizar también
en reparación de microondas, ahí se puede utilizar. Eso se puede hacer mucho más simple, solo con, por ejemplo, una resistencia y un bombillo es lo único que necesitamos. No necesitamos un condensador. De esta herramienta, recuerden que yo tengo dos versiones para los lugares que son difíciles de manejar. También hago una que también se podría utilizar en cualquiera de estos puntos, pero es que se solda a la placa. Entonces ya no hay excusa para utilizar este tipo de herramientas para facilitarnos adelantar criterios, ¿verdad? Adelantar resultados de inspecciones. Bien, esa información que les acabo de ver en la pizarra anterior acerca de los reguladores que nos pueden servir para medir la salida, a ver si está bien y sacar como conclusión que estamos con buena oscilación de la AC en el circuito. También tiene una referencia a un documento donde explico bien todo eso. Ese documento se llama testeo de circuitos integrados en fuentes conmutadas, en el paper número 13, y esta es una de las últimas. Ya nos vamos acercando al final. Es acerca de lo mismo también, para cerrar con lo de circuitos integrados para las fuentes de poder y para oscilación y conmutación. Vamos a ver cómo podemos identificar también los pines o las terminales, digamos, que sí o sí deben estar en un oscilador y conmutador, o en solamente un oscilador. Siempre nos referimos a lo que son circuitos integrados, ¿verdad? Este tema no lo voy a tratar porque normalmente sí podemos identificarlos, aunque hay muchas veces que no podemos identificar exactamente dónde se encuentran los pines, pero hay formas mediante mediciones y evidentemente inspeccionando también, inspección visual, lo mismo, viendo el diagrama esquemático de la fuente o uno similar, que nos pueden ayudar a como mínimo identificar cuál es la entrada, cuál es la salida, dónde está el VCC, si tiene tierra, dónde está la tierra, dónde está drain, si tiene drain, o dónde están los drains, si tienen drains. Entonces pueden también investigar un poco más acerca de eso. Ya les mencioné más o menos con esa pequeña lista de los que son, pero creo que deberían tal vez investigar un poco más en detalle. Tal vez en la parte práctica pueda como hacer una práctica también acerca de cómo identificar estos pines, porque sí es muy importante saber dónde es que estamos metiendo las puntas, ¿verdad? Para también ver dónde es que estamos metiendo no solo las puntas del multímetro, sino dónde podemos usar también ya sea la sonda pico a pico de alto voltaje y la herramienta para testear la oscilación de la AC en el circuito. Básicamente eso sería. Las referencias para eso en los documentos que yo tengo serían, porque no he hecho video en el canal acerca de esto, sería cómo identificar circuitos integrados o ICs sin matrícula, con la matrícula borrada o sin datasheet. Ya les di otras opciones de cómo pueden enfrentarse a esas situaciones donde del todo no podemos identificar rápidamente con ver la matrícula el circuito integrado que queremos medir y testear. Eso lo tengo en el papel 1 de ese documento, pero también es en los 2, 3 y 4. Quiere decir que hay bastante información que sería mejor que conocieran al respecto. Y bueno, este sería ya el cierre de esta parte. Aquí volveríamos al inicio, por eso hice el punto más grande, porque todos estos pasos que les está dando aquí son los pasos que les di a partir de la
sección que se llamaba Steps, que están en este mismo nivel, devolviéndonos un nivel para acá. Ya deberíamos tener identificado ya lo que es el MOSFET, pero aparte del MOSFET, como digo, el IC, ya sea oscilador y conmutador, otras secciones, ¿verdad? Pero bueno, principalmente las terminales del MOSFET para poder utilizar nuestras herramientas de esta presentación. Entonces, después de haber finalizado el análisis y posteriormente habiendo identificado las terminales del MOSFET, hay que hacer un uso de las herramientas disponibles para medir y para testear. Tiene que ser un uso apropiado, ¿verdad? Y eso sería. Ahora voy a darles las 4 referencias, con lo cual no quise sobrecargar las presentaciones aquí por escrito, que son las referencias más que todo a las herramientas que hemos estado utilizando, y voy a hacerlo en una única pizarra, espero. Bien, y todo lo que estamos hablando está referido entonces a lo que es la sonda pico a pico de alto voltaje y la herramienta para testear la oscilación en la AC. Esta es la lista de referencias. Voy a leerla solo en español rápidamente, traduciendo del inglés para que no se haga esto muy largo. Esta sería la herramienta para testear, la primera. La herramienta para testear la oscilación en los circuitos AC con MOSFETs y choppers. Cada vez que mencioné eso, en realidad estoy haciendo referencia a estos papers que son un poco de título más largo. A mí me gusta usar títulos largos porque me hablan un poco más a veces del contenido para yo poder aplicar la práctica con solo ver el título. A veces ya no hace falta repasar. Se refiere a los papers. Un tester para verificar si una fuente de alimentación conmutada está oscilando, okay. Y el segundo paper sería la herramienta para testear la oscilación en circuitos AC con MOSFETs y choppers usando una bombilla de neón. Es bastante más largo cualquiera de esos dos títulos. Luego hay otra referencia que sería lo que es la sonda de pico a pico. Dice herramienta, aunque bueno, se puede ver como herramienta o simplemente como una sonda, aunque requiere el multímetro para funcionar. Y eso, cuando lo hablo, se refiere a través de esta presentación al documento que tengo aquí, que se llama la sonda de pico a pico para medir pulsos con el multímetro. Me refiero a estos 4 papers, que creo que son los 4, son parte de la confección, ¿verdad? Y la demostración también, y lo tengo también en video, lo mismo que la referencia anterior. El paper 1 sería el diagrama esquemático. Bueno, creo que también tiene ahí partes de diagrama que son pictográficas. La idea es simplificarlo para la persona que lo quiera hacer y para que entienda el video y que lo entienda cómo hacerlo, ¿verdad? El 2, el 3 y el 4, esos papers se refieren al uso propiamente de la herramienta. Todo eso está dentro del video de la herramienta. Y por último voy a hacer una referencia más para no confundir, pero que también tiene mucha relación. Sería la sonda de pico a pico para medir pulsos con el multímetro, pero vean que esta es la LV, no la HV, es la Low Voltage Version, que dice aquí que sería la versión de bajo voltaje. Son 3 papers también, el 1, el 2 y el 3. Esto no tiene especificación de uso y diagrama. Los 3 son parte del mismo proyecto, del mismo documento y del mismo video también. Pero esa no la estamos tocando aquí, aunque es importante. También considero yo, al menos, que se entienda la diferencia para ver las diferentes aplicaciones que podemos hacer dependiendo de la sonda que tengamos. Y como lo dice aquí, esta versión de bajo voltaje es usada para testear más que todo datos o señales de datos, si se quiere ver así. Eso lo explica ese documento. No el alto voltaje, cuya corriente está presente cuando se inspeccionan
fuentes de alimentación, ¿verdad? Fuentes de poder, que es de lo que he estado hablando en diferentes puntos a través de todo este documento. Ok, ya para cerrar un bonus aquí bastante importante. Ya hicimos un dibujo con el uso de la herramienta para testear la oscilación en AC. Ahora, para finalizar, es el turno de sonda de pico a pico de alto voltaje. Entonces, así es como está confeccionada en el video y también en los documentos que yo tengo. La mía la tengo así también. Dice sonda de alto voltaje, que sería esta. Tenemos ahí lo que es la caja del proyecto. Tenemos 4 borneras y tienen los cables ahí conectados. Los rojos son positivos y los negros son negativos. El primero es el rojo, que va hacia la punta roja. El segundo es tierra o ground, que tiene un caimán o lagarto. Luego tenemos el M+, que es el positivo que va hacia el multímetro, como lo podemos ver aquí, hacia el multímetro, que está en alto voltaje de corriente directa, 750 a 1000 voltios, por ahí, dependiendo de la escala que manejen o autoescala. Y luego el negativo que va hacia el COM del multímetro, como se puede ver aquí. Eso es para este lado. Y por este lado lo que tengo son, bueno, la punta de prueba y el caimán, como se puede ver ahí. Y en este caso tenemos listados los usos de esta presentación. El primero fue un MOSFET del Gates para medir pulsos del control o PWM. Ok, eso es una de las mediciones que podemos hacer. La otra la hicimos en el VCC del chopper, entradas y salidas de transformadores chopper, se recuerdan. En un tercer punto podemos medir con esta punta la alta frecuencia en los diodos rectificadores de alta frecuencia a la salida. Recuerdan, normalmente en el cátodo común, aunque puede ser en el ánodo común para la salida de voltaje negativo, como se puede ver, voltaje negativo en el osciloscopio. Un cuarto punto sería el punto de drain, que conecta dos MOSFET en una fuente de poder double forward o forward doble, como le quieran llamar. En ese punto podemos medir también con esa punta. Y en un último caso tenemos cualquier otra frecuencia de AC, entrada o salida. Sería entrada AC a salida DC para diferentes aplicaciones. Y sea que sea a lo que vayamos a medir acá, ya sabemos que podemos pasar de AC a DC de alta frecuencia, pero debemos considerar los límites de la herramienta en voltaje, en voltios, que tenemos un máximo de 1000 voltios. Esto está limitado en el caso de nuestra herramienta por los diodos que utilizamos, pero también debemos considerar la frecuencia, que tan alta la frecuencia que soportan los componentes, que son capacitores. Más o menos creo que tengo, por ejemplo, en mi caso, uno de 2000 voltios y otro de 3000 voltios. Pero en todo caso, con la herramienta, cual sea la que vayan a utilizar, deben fijarse siempre en el datasheet de los componentes y en la matrícula en los componentes. Ahí es donde van a obtener toda esa información de los límites. Entonces yo no sé en qué más la vayan a utilizar, pero ya tienen ahí la guía de cómo utilizarla, y los usos básicamente son estos los que se le dan. Lo demás ya lo dejo a su imaginación. Bueno, todo este documento tiene, digamos, copyright, está mi nombre, Álvaro Esteban Herrera, y básicamente también tiene una licencia de YouTube para acceder a toda la información. Pueden también visitar aquí el canal de Electrograma en YouTube. Este sería el usuario del canal, @electrograma7052. Les habló Esteban Herrera, espero que sea de su provecho y nos vemos en alguna otra producción.
Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama.